Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos las gracias al Señor que estamos aquí una vez más reunidos en su nombre. Hemos orado, le hemos dado las gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar un día más, agradecidos de lo que Él nos ha dado y más allá de lo que nos ha dado, ha hecho por nosotros. Bueno, yo siempre reflexiono, hermano, que cuando uno tiene la oportunidad de estar aquí reunido, de estar con el Señor, de servirle a Él, que quedarme en la casa sería como, hermano, bueno, despreciar lo que el Señor hizo por mí. No tomar en cuenta lo que el Señor ha hecho en mi vida. Nosotros venimos, hermano, de un trimestre de estudio. El conocimiento de Dios es la grandeza del hombre. También vimos que nuestro Señor Jesucristo en Mateos, capítulo número 5, verso 14, dice que nosotros somos la luz del mundo y que Él es la luz del mundo. Y también ahora estamos viendo en este nuevo trimestre, vamos a ver el estudio sobre el Espíritu Santo. Así como el conocimiento de Dios permea toda la Biblia, también el estudio del Espíritu Santo también permea toda la Biblia. Porque el Espíritu Santo tiene que ver con Dios, que es Dios en nuestras vidas. Y es eterno y ha estado y existe por la eternidad. También el conocimiento de Dios, conocer a Dios, aunque fue un tema nuevo para sus criaturas, porque nosotros no conocíamos a Dios. Siempre hemos hablado que nosotros tenemos eternidad, pero nosotros no hemos sido eternos. Y es una de las cosas que nosotros podemos reflexionar en uno de los versículos que nuestra hermana Luciani predicó este jueves, donde ella leyó: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el otro verso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que tener una perspectiva. ¿Quién era Dios antes de crear todas las cosas? ¿De dónde se le viene el título de creador? O ese distintivo de conocerlo como creador. Porque Dios creó todas las cosas, pero antes del principio no había nada. Entonces, ¿era Dios creador? ¿De dónde entonces se le viene ese título a Dios? Porque Él creó todas las cosas. Entonces fíjese que la palabra siempre nos da a nosotros la posibilidad de reflexionar. Dios hizo sus criaturas, hizo hijos. ¿Será de allí que se le viene el título a Dios de Padre? ¿O ya Dios había reconocido en sí mismo el reconocerse a su cuerpo, a su imagen visible como hijo? Entonces, todos estos detalles nos los da la Escritura. Las cosas que nosotros pudiéramos pensar, como hay personas que dicen, bueno, ¿por qué Dios permitió que Eva comiera del árbol? Hay cosas que la Biblia no los dice, pero que nosotros las pensamos. Ahora, la palabra usada en hebreo es Elohim, donde dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Es una palabra en plural, Elohim. Y creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esta palabra que nosotros vamos a encontrar, este mensaje que nosotros vamos a ver acerca del Espíritu Santo, y esta palabra que nosotros encontramos acá en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es la palabra en hebreo Elohim, Elohim, Elohim. Es una palabra en plural, que donde ha salido, hermano, la idea del concilio que nosotros encontramos en el 325 como la Trinidad. Un concilio para hacer así una idea de la pluralidad de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. A su vez, hermano, esta es una idea que no todos dentro del pueblo cristiano la adoptan. Por lo menos yo he leído los libros de Axios Sproul, y él dice que el concepto de la Trinidad como concepto, como conceptualizar a Dios, él no está de acuerdo. Aunque él conozca la palabra y reconoce al Padre, reconoce al Hijo, reconoce al Espíritu Santo, hay personas que dentro del pueblo cristiano
Entonces, no es que, porque si una persona llega aquí y usted le dice, ¿tú crees en la Trinidad? Él ha leído la Biblia, la palabra Trinidad no está en la Biblia, y después usted le da el concepto, como usted lo cree, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Bueno, ya Él dentro de nosotros, pero si antes del 325 esto no existía, de reconocer a Dios con esta palabra. Es por eso que nosotros hemos tenido ahora la idea de la teología, o sea, el estudio que nosotros hacemos de la Biblia y lo traemos y lo fundamentamos como una doctrina. Pero más allá de nosotros verlo como una doctrina o dentro de la iglesia, tenemos que saber también la historia de dónde esto vino. Entonces fíjese también que este fundamento que nosotros tenemos, de aquí viene la idea del Espíritu Santo, porque Dios es Padre, es Hijo y se ha manifestado por medio de su Espíritu Santo. Entonces fíjese, al ser el hombre creado, gozaba de una comunión directa con Dios en el huerto del Edén. Adán no solo conocía la presencia de Dios, sino que también se comunicaba con Él de manera plena, así como nosotros estamos aquí, de manera visible. Ahora, a manera de que esa relación directa, hermano, queda frágil y rota cuando ellos pecan. Y dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y ya esto es en Génesis 3:8. Sin embargo, tras la caída, esta comunión fue quebrantada. El hombre quedó espiritualmente muerto para Dios por no haber atendido la advertencia que Dios le dio. De ahí viene lo que nosotros hemos visto en el trimestre pasado. Cómo conocer a Dios, porque vino una generación que no conocieron a Dios. Ahora nosotros vemos, hermano, cómo Caín y Abel, Dios trató directamente con ellos. ¿A través de cómo? Del Espíritu Santo. Dios hablaba con ellos. Dice el Señor, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Adán no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. Dice que sus ojos fueron abiertos y entonces empezaron a ver todas las cosas en un sentido común de cómo ellos entonces moverse aquí en el mundo. Y es por eso que dice Romanos capítulo número 8 que Dios sujetó el mundo a vanidad, para que nosotros tuviésemos todas estas cosas creadas. Ahora, hermanos, no sabemos, Dios da una palabra de sujeción al mundo, no sabemos cómo el hombre podía haberse desarrollado si no hubiese pecado. Eso no lo dice la Biblia. Entonces la muerte espiritual implicó una ruptura en la comunión con Dios. Aún así Dios no se ocultó, sino que comenzó a manifestarse progresivamente al hombre, en primer lugar como Padre Creador, como soberano, pero también a través del Espíritu Santo y mediante lo que nosotros conocemos en la Biblia como la teofanía. O sea, la manifestación de Cristo en el antiguo pacto. El Cristo preencarnado. Ante Cristo encarnarse, nosotros conocemos esta palabra como la teofanía. Jesucristo se manifestaba. En el Antiguo Testamento, esto está lleno de esta teofanía, que es conocido como el ángel de Jehová. Como el ángel de Jehová. Entonces, hermano, yo estoy dando esta introducción porque estamos hablando acerca del Espíritu Santo, pero no podemos dejar por fuera que Dios es conocido como Padre y es conocido como Hijo. Entonces está ese pensamiento dentro de nosotros cuando nosotros leemos la Biblia. Entonces fíjense que Dios recibe adoración como Padre, recibe adoración como Hijo y el Espíritu Santo también recibe adoración. Aunque cuando nosotros leemos la Escritura, Jesucristo dice que en cuanto al Espíritu Santo, Él me glorificará. Pero yo creo que también lo dice en el sentido cuando está dentro de nosotros. O sea, el Espíritu Santo te hace salir esa glorificación hacia el Padre, hacia el Hijo. Pero nosotros también reconocemos al Espíritu Santo como Dios, y es Dios. Y eso también es una gloria, una honra que nosotros le damos al Espíritu Santo. De hecho, nosotros tenemos alabanza que son hacia el Espíritu Santo. Que dice, Espíritu Santo, ven. Usted habla con el Espíritu lo oye. Ahora fíjese que apacentándose, apareciéndole el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y viendo Jehová que él iba a ver, dijo, yo soy el Dios de tu padre de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces fíjese que se le aparece el ángel de Jehová y fíjese la declaración que le da.
Entonces, aquí muchos que estudian la Biblia lo reconocen como la teofanía, o sea, la aparición de Cristo en el antiguo pacto. Ahora fíjese, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De este modo el Verbo que estaba con Dios y que era Dios en Juan 1:1 se manifestó muchas veces en el antiguo pacto, preparando el camino para su encarnación definitiva en el cumplimiento del tiempo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, pero viniendo el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, cuando se cumplió el tiempo. Ahora fíjese, después de la obra redentora de Cristo, en su resurrección y ascensión, se inaugura la etapa histórica de la redención, la manifestación plena y perfecta del Espíritu Santo. Entonces fíjese que había una revelación de Dios progresivamente, como Padre, como Hijo y como Espíritu. Entonces nosotros pudiéramos decir que nosotros estamos viviendo esta etapa de la humanidad, la estamos viviendo nosotros, los que hemos conocido al Señor, bajo el Espíritu Santo, que es el libro de los Hechos, el texto que nosotros hemos tomado. Ahora fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo número 14, versos 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, alineándolo con Él. Otro consolador, o sea, Jesucristo para nosotros es un consolador, un consuelo, pero también dice que os rogará el Padre y os dará otro consolador. Sí, dice, para que esté con vosotros para siempre. Ahí está, hermano. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no viene de una forma temporal, viene para siempre. Esa es una de las cosas que también vamos a ver, el ministerio del Espíritu Santo en el antiguo pacto y el ministerio en el Espíritu Santo después del nuevo pacto. El Espíritu de verdad, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense que son dos cosas diferentes, porque mora con vosotros y luego después dice y estará en vosotros, que es una de las cosas que nuestro amado apóstol Pablo dice. En Él, estamos en Cristo, pero también estamos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Ahora nosotros somos templo y morada, que es lo que en teología se conoce en el antiguo pacto como la habitación del Espíritu, pero ahora en el nuevo pacto como la morada del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Esto se cumplió en el libro de los Hechos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Hechos 2:4. Entonces fíjese que hay una revelación progresiva de Dios, donde hay un protagonismo siempre y presente del Espíritu Santo. Entonces, hermano, si nosotros leemos la palabra de Dios, allá afuera hay personas que tienen otro concepto acerca del Espíritu Santo. Lo que decía nuestra hermana el jueves, nuestra hermana Luciani, que nosotros tenemos que darle las gracias a Dios, que nosotros tenemos un concepto de que el Espíritu Santo es Dios. No porque nosotros lo digamos, hermano, sino porque lo dice la Biblia. También cabe destacar, hermano, que allá afuera hay personas que tienen otras interpretaciones del texto bíblico, que es llamado el texto crítico, y nosotros tenemos el texto bizantino, el que es en griego directo, escrito por Reina y Valera. El otro es escrito por Westcott y Hall, unas personas que hicieron una recopilación del texto bizantino y lo mezclaron con otros textos. Esas son cosas que también nosotros debemos de saber porque son históricas. Entonces nosotros tenemos un texto que es el texto bizantino en la cual nosotros respaldamos la escritura y nosotros la enseñamos como está aquí. Ahora usted puede poner su perspectiva, yo puedo poner mi perspectiva, pero ya eso entonces cabe destacar en cada mente de cada uno de nosotros. Si lo que yo digo, usted lo va a creer como yo lo digo o usted lo va a creer como está escrito. Ahora, hermano, más allá de lo que nosotros estamos viendo, nosotros tenemos mucho conocimiento ya dentro de la iglesia evangélica. Más allá esperamos, hermano, que nosotros seamos conscientes, hermano, conscientes del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y que ese mismo Espíritu Santo que está en nuestras vidas nos dé a nosotros, hermano, la capacidad para nosotros vivir una vida conforme a la voluntad de Dios.
Nuestro hermano Rodrigo hablaba acerca de la capacidad de reacción en nuestras vidas. La capacidad de reacción en nuestra vida diaria va, hermano, a reincidir debido, hermano, a la búsqueda y relación que nosotros tengamos con Dios. ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿De qué tú estás lleno? Dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla tu boca. Y de la abundancia de la abundancia del corazón también va a estar la capacidad de reacción. Porque yo siempre le he dicho aquí, hermano, ¿cómo indigna cuando una mujer tú le dices, mira, bruja, cállate la boca? ¿Cómo reaccionas tú siendo como cristiano? En el mundo tú no vas a decir, oye, gloria a Dios. En el mundo, hermano, de una vez la agarra por los cabellos. Y si hay una persona que, hermano, se ha visto así. ¿Quién aquí, hermano, no vio los premios cuando Will Smith le dio una cachetada a otro que estaba ahí? ¿Cómo reaccionó él? Él dijo, bueno, no, fue y le dio una cachetada porque le faltaron el respeto según a su esposa. Y después, hermano, ¿cómo terminó? Arrepentido. Porque eso lo vio todo el mundo. Porque no practicó el perdón. No puso la otra mejilla. ¿No es lo que dice Cristo? Tal acción lo llevó, no sé, a buscar una ayuda psicológica, una ayuda, y terminó después también, hermano, leyendo la Biblia. Porque hay gente que le habló de Jesús. Entonces fíjense que la capacidad de reacción que nosotros tengamos, si yo le pregunto, si él hubiese sido creyente, un creyente firme en el Señor, ¿usted cree que él hubiese hecho eso? Bueno, quizás no. Pero cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, Pablo era un hombre que andaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Lleno. Un hombre que conocía la palabra de Dios. Un hombre que se sabía de memoria el Antiguo Testamento. Era el requisito para andar con Gamaliel, saberse de memoria el Antiguo Testamento. Fue llamado como un líder de la iglesia a los gentiles. Y cuando el sumo sacerdote le dijo que lo golpeara en la boca y le dijo, Dios también te golpeará a ti. Mira cómo reaccionó él. Y después le dijeron, ¿tú no sabes que ese es el sumo sacerdote? Pidió perdón, no sabía que era un príncipe. O sea, si no hubiera sido un sumo sacerdote, se hubiese quedado así. Pablo reconoce, hermano, que nosotros somos seres humanos, y más adelante el mismo apóstol Pablo va a escribir la carta a los romanos y dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y es que muchas veces nosotros, hermano, nos toma la carne y queremos reaccionar como carnales y no reaccionamos como espirituales. Y lamentablemente, hermano, eso va a ser una línea de vida que vamos a tener aquí hasta que nosotros vayamos, como dice nuestro hermano Marcelino, al estuche, al sepulcro. Porque nosotros andamos en la vida y como seres humanos tenemos una forma de reaccionar. A ti te llaman, y tú reaccionas. Y eso, como seres humanos, hermanos, siempre vamos a fallar. Aunque la Biblia nos habla de perfección, nos habla de perfección espiritual. Y nosotros no nos relacionamos aquí espiritualmente con la gente. Nosotros tenemos aquí, hermano, una relación física aquí. Verbal, visible, audible, por tacto, por emociones. Entonces, cuando nosotros, hermano, nos salgamos fuera de la voluntad de Dios, nosotros también tenemos que acordarnos que nosotros estamos en este cuerpo. El mundo allá afuera no perdona, dice, bueno, tú eres evangélico, provoca. Pero nosotros somos seres humanos. Y el mundo te juzga, pero el mundo vive todos los días como él quiere. Tú fallas una vez, pero él no ve que todo el tiempo falla, porque está ciego, pues. Entonces vamos a leer Hechos capítulo número 1. Después de haber visto esta introducción, Hechos capítulo número 1. Y vamos a leerlo del verso 6 en adelante. Leemos pues en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Fíjese la declaración que dan los ángeles a los apóstoles. Si usted hace una reflexión, si Jesucristo hubiese venido en el primer siglo, ¿cómo hubiese venido? Como los ángeles le están diciendo, pues como habéis visto. Bueno, yo no voy a entrar en polémica con esta escritura porque usted sabe mi postura, pero yo he leído todos estos textos porque usted sabe, yo también le he dicho que cuando uno lee un texto está dentro de un contexto. Jesucristo le está diciendo a ellos: recibiréis poder para que me sean testigos. Estas son unas personas que pertenecen al pueblo de Israel, como ya ustedes saben, tenían una doctrina. Esto Jesucristo no se lo podía haber dicho a unos egipcios que ellos nunca habían tenido el Antiguo Testamento, no sabían quién era Moisés, no sabían para qué el propósito para el cual fueron llamados. Entonces, él está diciendo a unas personas que están adoctrinadas, que van a leer el Antiguo Pacto y el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad, con una promesa que dice Pedro más adelante en el capítulo 2, que se le da a Abraham: en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Pedro entendió que ellos fueron llamados a ser testigos no solamente a ellos, sino a lo último de la tierra, a todo el mundo. Eso se ha cumplido con nosotros. Hoy día, valga la redundancia, que lo he dicho muchas veces, que Dios me trajo acá a Chile, yo estoy predicando el evangelio acá en lo último de la tierra. Ahora que me falta predicar a la foca para allá. Pero hermano, es una realidad. La palabra de Cristo se ha hecho una verdad. Si usted va allá a la Antártida, para allá donde está Canadá, Groenlandia, esa gente para allá, también ahí ha llegado el evangelio. Si nosotros lo declaramos como lo último de la tierra en el polo. Aunque hay otros que creen que la tierra es cuadrada. Bueno, ya hay otras teorías. Pero igualmente donde el hombre ya ha existido, también, hermano, se cree, cuando el apóstol Pablo dice: este evangelio que se predica bajo del sol en toda la tierra, se cree que esa palabra que dijo Cristo en Mateo 24, y este evangelio será predicado para todo el mundo, fue también cumplido para todo el mundo de aquel entonces, con un juicio decretado a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Israel. Entonces eso se cumplió. Se predicó el evangelio, y después que se predicó el evangelio y mucha gente creía ya dentro de Israel y fuera de Israel, vieron la ciudad destruida y el templo. Y eso fue testimonio para muchas personas aceptar a Cristo y creer en Cristo. Después de haber visto esta palabra, hermano, esta escritura, vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo. Desde el principio el Espíritu Santo ha estado presente en la obra de Dios. Sin embargo, su manifestación y ministerio en la historia de la redención ha seguido un patrón progresivo. En el antiguo pacto el Espíritu Santo descendía sobre las personas específicas en momentos determinados y con propósitos definidos: jueces, reyes, sacerdotes y profetas. Aunque aquí en esta descripción yo no tomé en cuenta por lo menos como Noé. Noé fue tomado por el Espíritu Santo. También está Enoc. Antes de manifestarse los jueces, ante Dios llama a Abraham, habían hombres que ya habían tenido relación con Dios espiritualmente. Como vemos también que en la primera pareja tuvieron 2 hijos y Dios trató con ellos. Dios le pidió una ofrenda. Luego nosotros conocemos a Enoc. Enoc fue amigo con Dios, caminó con Dios, y dice la Biblia que Dios se lo llevó, tuvo una relación con Dios espiritual. Dice que los hijos de Set, el segundo hijo, el tercer hijo de la pareja, tuvieron hijos y empezaron a glorificar a Dios. Entonces digo todo esto, hermano, porque hay ideas dentro de la Biblia, que no son solamente de Abraham para acá. Entonces, en el diluvio quedó Cam, Sem y Jafé, Noé y su esposa. Entonces, y las esposas de cada uno fueron 8 personas. Y Noé hizo una ofrenda.
Y dice que Noé halló gracia entre los ojos de Dios y esa ofrenda fue grata. Entonces fíjese que había una relación con Dios ya aún después de la caída, que es lo que vemos nosotros, que es lo que estamos hablando. Luego, cuando Dios llama a Abraham y se constituye la nación de Israel, hay jueces, reyes, sacerdotes y profetas. Hay un ministerio que el Espíritu Santo cumple con estas personas, con un ministerio específico en diferentes momentos determinados con propósitos definidos. Entonces ya empieza un ministerio pero con propósito, algo que permanece. Y es la promesa que Dios le da a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora fíjese, en esta era que nosotros estamos describiendo aquí, era una era temporal, no permanente. Pero en el nuevo pacto, conforme a la promesa anunciada desde los patriarcas y confirmada con Cristo, el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes, cumpliendo así la palabra: y me seréis testigo, porque se trata de una morada permanente del Espíritu Santo a la persona que es redimida. Tomamos la palabra de Jesús que leímos y Él estará con vosotros para siempre. Ya no es como los profetas, que venía por un tiempo limitado, determinado, y es por eso que dice la Biblia: el Espíritu Santo acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque no estaba dentro de ellos. Ahora el Espíritu Santo no solamente está alrededor de nosotros, sino que ahora está dentro de nosotros. Nosotros somos templo y morada. Ahora, hermano, cabe destacar que dentro de la iglesia evangélica está ese texto: el Espíritu acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero sin entender el contexto del antiguo pacto, que ellos no eran templo y morada. El Espíritu Santo estaba alrededor de ellos porque no había venido la redención del perdón de los pecados para que el Espíritu Santo pudiera habitar dentro del hombre. Si usted se va al antiguo pacto y cree en esa palabra, aunque no es así, usted quizás tenga esa fe que el Espíritu Santo está a su alrededor, pero usted no es morada. Pero es difícilmente conseguir un cristiano dentro de nosotros que no crea que sea templo y morada, porque eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces hay personas, valga la redundancia, que tienen esos dos pensamientos: que el Espíritu Santo acampa alrededor de ellos, pero que ellos también son templo y morada. Pero muchas veces no se le da el estudio de aquí directamente de la Escritura, porque se dice que el Espíritu Santo acampaba de esa manera. Ahora, el Espíritu Santo no solamente acampaba alrededor de las personas que creían en Dios personalmente, sino que también acampaba alrededor de la ciudad, como dice Isaías capítulo número 5, que el Señor llamó al pueblo de Israel y lo llama como una viña, edificó una torre y le puso un vallado, y ese vallado era el Espíritu Santo, que impedía que las naciones paganas lo destruyeran, porque la intención de Satanás de destruir el linaje de donde venía el Mesías. Satanás no le importaba era a los judíos como judíos, Satanás le importaba destruir a los judíos, porque de ahí venía el linaje de Jesucristo. Ese era, ¿por qué no atacaba a otras naciones? ¿Y qué especial tenían ellos? Y Jesucristo, Dios le dice: ustedes van a ser mi especial tesoro, son la niña de mis ojos, porque de ahí va a salir el Salvador, el Mesías prometido. Y esa era la guerra que Satanás tiene y todavía continuamente tiene contra los judíos. Porque claro, ahora tuvo una palabra decretada por Jesús, pero antes Satanás buscaba a los niños para destruirlos, como cuando quiso destruir a Moisés. Después cuando Jesucristo nace, ¿qué es lo que pasa? Satanás quiere destruir a todos los niños, porque de ahí viene el linaje del Mesías. ¿Dónde nació? ¿Dónde está el niño?, pregunta Herodes, para destruir al que viene a dar la redención a la humanidad. Entonces, esa es toda la lucha que ha habido desde Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Entonces, fíjese, hermano, nosotros recibimos ahora un ministerio por medio del Espíritu Santo permanente en nosotros. Para nosotros entonces, hermano, ser servidores de las cosas santas, que antes eran dadas a jueces, profetas, reyes y sacerdotes en la nación de Israel. Esos oficios los cumplió Jesucristo aquí en la tierra, que prefiguran ahora en su iglesia. Ahora, cabe destacar, hermano, que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no era rey, Abraham no era profeta, ni Abraham era juez, nada. Pero una vez que él conoció a Dios, él se convirtió en un intercesor. ¿Recuerdan cuando él oró por su sobrino Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra? Él se convirtió también en un rey, hermano. Y se convirtió también en un profeta. Por medio del conocimiento de Dios vino la grandeza de Abraham, después de haber sido un habitante de Panán Aram, una nación que era totalmente idólatra y pagana, que Dios tuvo que cambiarle el nombre.
Entonces el ministerio del Espíritu Santo desde la creación y los patriarcas. El Espíritu Santo está presente desde la creación. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, verso 2, que habíamos leído el 1. Entonces, en los patriarcas su obra se manifiesta, aunque no siempre mencionada con este título. Por ejemplo, José interpreta los sueños y tiene una sabiduría divina. Lo reconoce el mismo Faraón. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, fue un pagano, hermano, reconociendo que dentro de este hombre estaba y moraba el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios había hecho habitación en él y había dado una palabra de sabiduría y de revelación. Y dijo Faraón a su siervo, a los que estaban ahí con él, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Fíjense, a otro hombre como este. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? En quien esté el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu que se movía sobre las aguas sin saberlo. Ahora, ¿cómo sabía Faraón que en él estaba el Espíritu de Dios? Faraón había tenido una doctrina bíblica. Faraón había conocido de Dios. Fíjense que antes de este Faraón hubo un Faraón que tuvo un roce con Abraham, ¿se acuerdan? Cuando Abraham mintió allá con la esposa cuando iba entre Egipto, si dijo que es mi esposa, me van a matar y me la van a quitar, mejor dijo que es mi hermana. Y de repente me llaman cuñado y me tratan bien porque voy a ser su cuñado. Entonces, aunque muchos estudiosos dicen que sí, que él tomó la esposa de Labán, que eran de la misma familia y era como media hermana, pero estaba mintiendo, hermano, tenía temor. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, es reconocido en las Escrituras desde un principio, no solamente en la creación, sino se manifiesta en los hombres de Dios que ya empiezan a poblar la tierra, el mundo. En los jueces, en la época de los jueces, el Espíritu venía sobre los hombres para salvar a Israel. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Dice, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Jueces 6:34, Jueces 13:25 en Sansón. Ahí está. Entonces, cuando Sansón tomaba esa fuerza, ese poder, es porque el Espíritu Santo venía en él. Ustedes se acuerdan de Gedeón, que era un hombre tímido, se escondía cuando venían los madianitas. Era un hombre que temblaba de miedo, y cuando Dios lo toma, lo hace un hombre fuerte, hace un ejército pequeño de 300 hombres y destruye un ejército inmenso. ¿Quién lo hizo? El Espíritu del Señor. Entonces, hermano, nosotros debemos reconocer que esta manifestación era temporal, tenía un propósito específico y era desarrollado mediante el Espíritu de Dios, que le daba esta fuerza, esta potencial a los hombres de cómo desarrollar una estrategia de guerra o cómo pelear de cuerpo a cuerpo, de tú a tú, como lo hacía Sansón, con algún ejército o con otro hombre. Fíjese lo que dice Jueces 16:20. Y se apartó de Sansón el Espíritu de Jehová, y él no lo sabía. Ahí está. Entonces, le estoy dando este recuento, hermano, porque nosotros tenemos que ver en el antiguo pacto cómo el Espíritu Santo administró. ¿Qué es lo que nosotros conocemos en el nuevo pacto como la palabra dispensación? Que es la palabra oikonomía, la palabra administración. ¿Cómo el Espíritu Santo tenía una administración conforme a su poder con los hombres en el antiguo pacto? Entonces, fíjese que el Espíritu Santo se apartó de Sansón. Jueces 16:20. En los reyes y profetas, sobre los reyes como Saúl y David, fueron los primeros dos reyes que se manifiestan en la Biblia. Primero fue Saúl y después fue David. Esto tiene también un contexto histórico, porque cuando nosotros leemos el capítulo número 49 de Génesis, dice que el cetro va a venir, es de la tribu de Judá, y Saúl es de la tribu de Benjamín. A su vez, creo que es en Números 17, creo que es en Números 17 que
Dios le dice al pueblo de Israel, cuando tú vayas a escoger un rey, tienes que escoger lo que sea de tu linaje, no de otra nación pagana, porque tú no puedes poner aquí otro rey. Y tiene que ser también del linaje de la tribu de Judá, que fue lo que se mantuvo de la línea de David. Dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Samuel 1:10. Fíjense que entonces el Espíritu de Dios vino sobre estos reyes. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante. Entonces, como Saúl y David fueron ungidos, entonces nosotros empezamos a ver la palabra ungidos, los que le vertían el cuerno con el aceite. Era una prefiguración de lo que Cristo iba a hacer con aquellas personas que le iba a dar el Espíritu Santo para darle vida eterna. No solamente recibí un poder aquí para hacer una fuerza contra Satanás, sino también para darle la vida eterna, porque siempre, hermano, yo he incluido en mis estudios a las personas que estaban en el seno de Abraham. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, no lo recibieron para testificar. ¿Por qué, hermano? Porque ya ellos habían sido testigos en la tierra, ¿o no? Ya ellos en la tierra habían testificado. Pero cuando estaban en el seno de Abraham, ellos no fueron testigos ahí. Ellos recibieron el poder. Las personas que se habían muerto y estaban condenadas, como el rico, ¿recuerdan? El rico y Lázaro, que es la parábola de Lucas 16, o Lucas 19, no recuerdo, como si es 16 o 19. Ahí estaba el rico y Lázaro. Ya el Lázaro le había testificado al rico. El rico estaba en un lugar de tormento y Lázaro estaba en un lugar de reposo. Cuando vino el Espíritu Santo, también se puede deducir que le cayó a Lázaro, pero no le cayó al otro, porque el otro estaba condenado, pero ya le habían testificado de la verdad. Entonces ellos no recibieron el Espíritu Santo para ser testigos, sino para irse al cielo, porque ya habían cumplido un ministerio en la tierra de testificar acerca de Dios. En los profetas, el Espíritu de Jehová habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Segunda de Samuel 2, 23, 2. Segunda de Samuel 23, 2. Sin embargo, ninguno de estos casos implicaba una morada permanente. Por eso David clama, no quite de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos un testimonio diferente al de David ahora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo malo, nosotros contristamos el Espíritu y nosotros apagamos el Espíritu. Pero hay una promesa de Jesús que el Espíritu Santo morará con ustedes para siempre. A su vez, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo número 4, verso 30, dice, el Espíritu Santo con el cual fuiste redimido hasta el día de la redención, o sea, hasta el último día que Cristo venga. Va a estar con nosotros. Entonces la palabra para siempre viene a ser una nueva moralidad en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a leer ahora, esta segunda parte. Fíjense que el tiempo pasa rápido. El ministerio del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Más allá, hermano, de toda esta teología, como yo les dije, es tratar de avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas, ser consciente que tenemos el Espíritu Santo, el rol como personas llenas del Espíritu que nosotros debemos de nosotros vivir y testificar, porque nos llenamos de la palabra. ¿Para qué? Es como cuando usted, hermano, va a una guerra y llena un fusil, usted lo llena de balas. ¿Para qué? Para atacar al enemigo, para ponerlo en práctica. Entonces, lo que estamos aquí, hermano, en este momento y recibimos la palabra, nos llenamos del Espíritu, también lo tenemos que poner en práctica. Pues fíjese que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es para atacar, pero también es para defendernos. Entonces, nosotros vivimos una vida continua aquí en la tierra. Tenemos roces con personas que no son cristianas y tenemos roces con personas que son cristianas. ¿Cuál es nuestra capacidad de reacción? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la mente? El Espíritu Santo en el nuevo pacto, el cumplimiento de la promesa. Jesucristo anuncia que el Espíritu será dado en plenitud a lo suyo. Y fíjese la palabra que leímos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
La promesa se cumple en el Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermano, esto es característico del bautismo del Espíritu. La llenura aquí implica también el bautismo, que es lo que da pie a la nueva criatura, a los hijos de Dios. La relación que se había roto en el huerto del Edén. Tener a Dios como Padre y nosotros tenemos una posición como hijo. Se trata de una posición, hermano. Ahora, en santidad se trata de una condición, porque Dios es santo. Yo soy hijo de Dios, pero yo me manifiesto como santo o como un carnal. Cuando se habla de un cristiano carnal, que es un debate también, no se está hablando de la nueva criatura, como dicen algunos, se está hablando también es del cuerpo de afuera. Usted se manifiesta como espiritual, usted se manifiesta como la carne. ¿Qué es lo que va a decir el apóstol Pablo, cuando dice, no andéis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? El hermano allá tiene una sugerencia. Póngale el micrófono, ya va, espera que el hermano te prenda el micrófono para que se escuche aquí por medio. ¿Está corriendo el video, no? Bueno. Esa frase que dice usted, que nos acaba de decir, que dice que el Espíritu va a estar con ustedes para siempre, cuando dice ustedes, ¿se refiere a ustedes, a todo el mundo o solamente a los que han creído? No, son a los que han creído, está hablando a sus discípulos. ¿A los suyos? Sí, a los suyos. Ya. No es para todo el mundo. No está hablando para todo el mundo. Ya, ok. Perfecto. Ahora, si bien es cierto, hermano, cuando nosotros leemos Joel 2:28, dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué quiere decir? Que la promesa Dios la manifiesta para toda la humanidad en general. No está hablando judío, no está hablando gentiles, está hablando sobre toda carne. Esto no quiere decir que esto se va a manifestar también en los gatos, en los chivos. No, es a personas humanas, los hijos de Dios. No vamos a tomar la filosofía humana que nosotros también somos animales. No, Dios está hablando con aquellas personas que habían caído en el huerto del Edén. Los perros, los gatos, los chivos no fueron creados con la mano de Dios. Y esa es una filosofía que hay afuera, que usted cuando tenga el bachillerato hasta la estudia. Entonces, cabe destacar también lo que está preguntando nuestro hermano, que hay una doctrina que dice que Jesucristo murió por lo suyo y que el Espíritu Santo solamente está preparado para aquellos que son de Él, en quien murió en la cruz del Calvario. Dice Juan en su Evangelio, capítulo número 3, el verso muy conocido por nosotros, 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, el Evangelio está abierto para todo, el Espíritu Santo está abierto para todo, para el que crea. ¿Entiende? Ahora, cuando nosotros leemos ese mismo evangelista, Juan, lo leemos, su primera epístola, capítulo número 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, dice, sino por las de todo el mundo. Entonces, fíjese que dentro de la iglesia evangélica hay una doctrina que solamente Jesucristo murió por lo suyo. Jesucristo no solamente murió por lo suyo, Jesucristo murió por toda la humanidad. Por toda la humanidad murió Cristo. La muerte de Cristo es para salvación, pero la muerte de Cristo también es para juicio. Aquellos que no aceptan a Cristo van a pagar la muerte de Cristo. Y eso lo dice el apóstol Pablo cuando da la Santa Cena. Si tú tomas la Santa Cena, tú serás culpable del juicio de la palabra que se te está dando. Porque tú estás tomando la Santa Cena indignamente, no tomando en cuenta el sacrificio de Jesucristo, no tomándolo responsablemente. El que hace afuera eso en el mundo, que no acepta a Cristo, hermano, perderá su alma y le vendrá juicio. Dice Pedro, explica todo esto, no es una novedad, es una promesa. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, es una promesa que se le dio al pueblo de Israel y ellos la están recibiendo. Hechos capítulo número 2, verso 16. Cuando Pedro da el discurso que es derramado el Espíritu Santo, y dice, no, estos están ebrios, estos están borrachos. Y es donde nosotros tomamos esta palabra, que ellos van a ser testigos. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esta es una profecía que se está cumpliendo totalmente, hermano, en ello.
a su pueblo, a los que se le había dado la promesa, están recibiendo el Espíritu Santo y están bautizándose como nuevas criaturas. Son las primicias del Espíritu aquí en la tierra. Pedro sigue diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. A nosotros nos ha llegado esta promesa, hermano. Nos ha llegado a nosotros. Como le digo, dentro del pueblo también cristiano evangélico hay gente que dice que las promesas que se le dieron dadas al pueblo de Israel no se le fueron dadas a la iglesia. Pero Pedro, como yo le digo, Pedro está diciendo aquí, varones israelitas, vuelvo y le repito, ellos no eran egipcios, ellos no eran rusos, ellos no eran romanos, ellos eran israelitas. Y dice Pedro, para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Bueno, para los judíos, para los israelitas, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Hermano, hay judíos por ahí que ahorita no están con Cristo, pero le nace un hijo y se convierte a Cristo. Entonces para ellos es la promesa, como también ha sido para nosotros. Y son muchos hermanos los que hoy día están predicando allá en Jerusalén. Usted ve en las redes sociales, hay muchos judíos que han aceptado a Cristo, hermano. Hay un remanente de ellos que siempre viene siendo salvo, como un remanente de nosotros. Usted ve que toda la gente que está allá afuera, hermano, cree en Cristo. Es un remanente lo que estamos aquí. Y fíjese que dentro de nosotros, acá, para estar aquí con este frío, hay un remanente también. No vamos a decir que no son salvos los otros que se quedaron en la casa. Pero hermano, la fidelidad cuesta. La fidelidad cuesta, hermano. Ser fiel cuesta. Y es por eso, como yo le decía, yo me quedo acostado en mi casa y no vengo para acá. Hermano, yo estoy tomando en poco lo que Jesucristo hizo por mí. Mira, Dios a mí me levantó de la ceniza. Yo no era nada. Yo estaba perdido, hermano. Yo no soy digno de nada. Mi vida era digna de condenación en el infierno por la rebelión contra Dios. Así Jesucristo dejó el trono y dio su vida por mí. Para yo reflexionar y decir, bueno, me quedo acostado, no hago nada. No, hermano. Yo cuando creí en el Señor y vi de lo que Dios me salvó, que yo no fui drogadicto, que yo no fui un borracho, que yo me creé, hermano, en un barrio donde las balas eran el pan de cada día. La droga, la violencia, y que Dios me llamó. Y yo dije, después que yo me convertí, yo dije, si yo me hubiese muerto en esa condición, ¿dónde hubiese estado yo, hermano? Y que Dios a mí me haya dado la promesa de su Espíritu Santo y haber comprendido que yo no era judío y tampoco me lo merecía porque yo no pertenecía a esa nación. Y que aún así, siendo un olivo silvestre, cuando yo leí el libro de Romanos, Dios me injertó en el olivo natural, siendo un pagano, siendo un borracho, y ahora yo venga a ser participante de las promesas del Señor. Hermano, yo tengo que agradecer. Yo camino con esto en mi mente todos los días, hermano, para yo tener una capacidad de reacción agradecida. Cuando en mi trabajo empezaron a burlarse de mí, no, que tú eres evangélico ahora, mi familia, yo estaba gozoso, porque yo me entendí ahora, no soy parte del mundo. Estos son unos muertos, yo estoy vivo. El Espíritu Santo me dio vida. Porque no es solamente, hermano, nosotros leer la Biblia. Es que la Biblia viva en mí, se cumpla en mí, yo vivíla. ¿Está usted consciente de todos los días cómo el Espíritu Santo dirige su vida? Todas las actividades que usted hace. Hermano, muchos de nosotros estamos conscientes de esto. Hemos dado testimonio aquí. Nuestro hermano Héctor decía la otra vez que él tuvo un problema con la moto. ¿Y cómo Dios lo libró de todo esto? Ustedes también han dado testimonio aquí de cómo Dios lo ha librado, porque el Espíritu Santo está todos los días con nosotros, está pendiente de nosotros. Quizás usted tenga, oye, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Qué hago? Dice el Señor, yo le daré palabra. Cuando nosotros entramos en temor, entramos en una confusión, tenemos un accidente, nosotros a veces no sabemos ni cómo reaccionar. Y el Espíritu Santo pone gente que te hace una maravilla, hermano. Yo una vez choqué mi vehículo y quedé, hermano, todo aturdido. Un mismo inconverso me tomó de la mano, me dijo, vamos a prender el vehículo a ver si prende. Dale, manéjalo, sígueme. Y me llevó a un taller. Entonces, hermano, el Espíritu Santo hay que estar consciente que está con nosotros. No solamente vino para darnos un poder y decir que somos testigos, sino para guiar nuestra vida también.
para hacer obras maravillosas en nuestra vida. Entonces no solamente vi un milagro que yo era lisiado de un brazo y me salió un brazo nuevo, sino que Dios hace milagros cada día en nuestras vidas, hermano. Cuando usted come los alimentos y usted siente esa saciedad y los alimentos hacen una realidad en su vida que le dan el potencial, la fuerza y se procesan dentro de su estómago y le dan toda la fluidez a su cuerpo, eso es un milagro, hermano. Eso es un milagro que lo hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque dice Jesucristo que no cae la hoja de un árbol si no es por el Espíritu Santo. El ver, entender, la capacidad de reaccionar, la capacidad de comprender, lo hace el Espíritu. Bueno, hermano, vamos a darle las gracias al Señor por este momento. Ahí seguimos entonces, más adelante vamos a ver la democratización del Espíritu.